Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1. Versículo 7. Vamos a estar viendo en nuestro mensaje el temor de Jehová y el deleite de vivir corandeo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Pero antes de leer la palabra, vamos a orar pidiéndole al Señor que su gracia nos asista y su espíritu nos siga dando entendimiento. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos concedes una vez más el continuar reunidos para adorar tu nombre. Queremos rogarte, Señor, que tú nos des entendimiento y sabiduría, que tú nos concedas un corazón humilde para escuchar tu voz y para comprender. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos un gran privilegio. Tú te has revelado. Tenemos una gran bendición. Tú te has dado a conocer, Señor. Y por medio de tu conocimiento, hallamos salvación, hallamos vida eterna, hallamos consolación y una vida que puede ser también luz y sal para el mundo. Danos entendimiento y danos sabiduría y guarda nuestros corazones de ignorar, de despreciar estas cosas. Sé tú con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, antes de continuar, quiero recordarles que por favor sus celulares los pongan en vibrador o en silencio para que no nos interrumpan. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Leo la palabra del Señor. En el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es uno de los temas destacados en las Sagradas Escrituras. Y lo que hemos estado escuchando en estos últimos mensajes es que tiene que ver con esa vida que se vive en el presente. Una vida que se vive hoy, con nuestras respuestas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra crianza, como hijos. Tú no puedes ser cristiano mañana, tienes que serlo hoy, a la manera de Dios. Y esto, amados hermanos, es lo que hemos estado hablando sobre el corandeo. Necesitamos entender cómo podemos vivir corandeo y fue lo que estuvimos escuchando. Tenemos la revelación gloriosa del Hijo que llega a nosotros, no solamente para pasarnos las manos, sino para transformar nuestras vidas y entender la manifestación de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, que es Jesucristo, hace un cambio, una transformación en nuestros corazones. Allí empieza ese caminar con el Señor. Pero, amados hermanos, a medida que uno como persona va creciendo en el conocimiento de la palabra, para vivir corandeo en este mundo y no ser engañado, no encontrar una falsificación. Algunas personas van a comprar un equipo, un celular, o van a comprar una silla y quieren un tipo, una marca. Pero usted va a estar muy atento y saber las características de ese equipo cuando es original. Porque hay muchas falsificaciones y se venden al mismo precio o un poquito más barato que el equipo original o que las cosas originales.
Entonces, es muy posible que usted copie la falsificación de la piedad. Hermanos, que se vende como piedad. La cantan como piedad, la modelan como piedad. Hay mucha falsificación y el diablo es experto en falsificar la verdad. Por eso dicen que él se viste como un ángel de luz. Él no es un ángel de luz, pero él se viste como tal para engañar. Qué importante que reconozcamos, hermanos, que para nosotros deleitarnos en la presencia del Señor, tenemos que conocer el carácter del Señor. Y quiero traer varios puntos. En primer lugar, el concepto correcto acerca del carácter de Dios. En segundo lugar, un sentido dominante de la presencia del Señor. Y si el tiempo nos da, un tercer elemento es conocer nuestras obligaciones para con Dios. La verdadera piedad, amados hermanos, tiene como fundamento el carácter de Dios, la persona misma de Dios. La Biblia revela a Dios, revela a la persona de Dios, la gloria. Toda la teología que usted puede escuchar de esos hombres eruditos que estudian, tienen que ir a la Biblia. Es de allí que procede. Todas esas enseñanzas profundas que usted escucha, me gusta escuchar al pastor Mark, ese hombre profundo en su enseñanza. Sí, él lo hace porque va a las Sagradas Escrituras. Esa es la fuente. Hermanos, las Sagradas Escrituras revelan a Dios, su persona, su carácter, su obra, su mensaje. Es un mensaje salvador, pero ese mensaje lo revela a Él. Por lo tanto, amados hermanos, deseas deleitarte en el temor de Dios, deseas deleitarte en vivir la presencia del Señor. Tú necesitas en primer lugar un concepto correcto acerca del carácter de Dios. Tú necesitas conocer realmente al Dios de las Escrituras. Apocalipsis 15, 3 al 4. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Es decir, hablando del temor a Dios, hablando de una relación personal con Dios. ¿Quién no conocerá que tú eres el soberano? El que gobierna, el dirige y hace todas las cosas. Ahí están los santos victoriosos, los redimidos que han vencido a la bestia en Apocalipsis. Están en la presencia del Señor. Ellos cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, el cántico del Cordero, las maravillas del Señor, los actos poderosos del Señor, la santidad del Señor. Es decir, que en Apocalipsis no se habla de otro tema que no sea la persona de Dios, su obra, su carácter, su santidad, su amor. Hermanos, nosotros así estaremos junto a ellos, adorando y alabando la gracia, la bondad, la omnipotencia, la verdad del Señor. El reconocimiento de su persona. De eso se llena todas las Escrituras. En el Salmo 78, si me acompaña allí, por favor, dice: escucha por lo mío mi ley, versículo 1, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando la generación venidera, versículo 4, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Hermanos, cuando Israel enseñaba a sus hijos las potencias, el poder de Dios, le estaba mostrando a sus hijos por qué debían de temer a Dios. Tenían que conocer a Dios. Debemos conocer a Dios. Usted quiere deleitarse en el temor del Señor. Usted quiere sentarse a sus pies como aquella María
que prefirió dejar la cocina y el servicio por sentarse a escuchar, a conocer a Dios. Hermanos, necesitas tener un conocimiento profundo, pleno del carácter de Dios, de las obras de Dios. Necesitamos esto. El reconocimiento que corrige los conceptos que se tienen del carácter de Dios es indispensable. El tú poder ir a las Escrituras y corregir todas las falacias, todas las mentiras que tú tienes en tu mente de lo que es Dios. Para mí Dios al principio era alguien que simplemente me protegía. Y yo tenía que ir donde uno de sus seguidores y pedirle que me echara la bendición. Écheme la bendición para yo estar protegido. Eso era Dios para mí. O un amuleto que colgaba en el vehículo para que Dios me protegiera. Eso era Dios. Cuando fui a la Biblia, ¿qué es esto? Yo le dije a un familiar mío, nos han engañado. Nos han robado a Dios y nos han vendido un disparate. Hermano, un engaño. Y eso es lo que usted ve en muchas iglesias. No conocen a Dios. No entienden quién es Dios. No conocen sus atributos, su poder, su majestad, su santidad. Como no conocen a Dios, pueden tener 2 o 3 mujeres y no hay ningún problema. Dios me ama así. Puedo vivir una vida homosexual y no hay problema. Dios me acepta así. Hermano, yo no tengo ningún problema con el adúltero, ni tengo ningún problema con el homosexual. Yo también soy un pecador igualito que ellos. Pero oiga bien, no conocen a Dios y por eso creen que pueden seguir su vida así. No conocen a Dios. Uno de los grandes problemas de nuestros días es que hemos perdido de vista el carácter de Dios. ¿De verdad tú crees que Dios es como tú, un mentiroso? ¿Tú crees que Él acepta el mal? ¿Tú crees que Él aprueba la maldad del corazón de la gente? ¿Tú crees eso? De verdad, de verdad, de verdad. Sé sincero. Si tú eres sincero, tú vas a decir, no, no puede ser. No puede ser, no. Pero si somos hipócritas, sí, Él es como yo, pues claro. Él me acepta como yo soy porque Él es como yo. No, Dios no es como tú. Ni como yo, Él es santo. Cuando conoces a una persona, tú lo conoces por sus atributos. Cuando yo conozco a una persona y trato con esa persona, lo conozco poco a poco en su carácter. ¿Cómo es Él? Él dice muchísima mentira. ¿Cómo es Él? Él siempre llega tarde. Ese hombre come. Es decir, tenemos características y así la gente nos conoce por cómo somos. ¿Tú conoces a Dios como Él se ha revelado? No como te han dicho en la calle. ¿Tú lo conoces como Él se ha revelado en su palabra? Como la Biblia misma dice que Él es santo, 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 santo. Está santo que los ángeles no lo pueden ver, se tapan los ojos. Cubren sus pies para que no se vea su fragilidad. Delante de Dios, un ángel se tapa los ojos. Oye, ¿cómo es Él? Por encima de lo que tú y yo podemos entender. ¿Quién se queda extasiado al mirar el mar o al mirar algo bello en la creación? Nos quedamos, wow, qué hermoso. Qué hermosas las olas, qué hermoso. Estas cosas, señores, nos quedamos mirando, nos quedamos extasiados viendo algo hermoso que Dios lo creó, que lo revela a Él. Es decir, nos quedamos cortos, pero Dios se sigue revelando a nuestras almas. Lo mismo ocurre
con el carácter de Dios. Las Escrituras establecen ante nosotros las líneas más suaves de su misericordia, de su compasión y ternura. Como el Señor Jesucristo miró a una mujer que lloraba, le dijo, mira, yo no te condeno. ¿Dónde está lo que te condenaba? No, yo no te condeno. Vete y no peques más. A una mujer hallada en el acto del adulterio. Pero la Biblia también habla de los juicios y de cómo Dios es juez que no tiene por inocente al culpable. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El mismo Dios que concedió compasión a una mujer, también es el mismo Dios que juzga y condena. ¿Tú conoces a ese Dios? ¿O el Dios tuyo es una caricatura? Un papá bueno. Yo nunca le dije a mis hijos, Dios es tu papá bueno. Esa no es la imagen de Dios en la Biblia, ¿no? En la Biblia no. No podemos distorsionar la verdad. Tenemos que conocer a Dios como Él se ha revelado. Necesitamos entender con la veracidad de la palabra quién es Dios. Necesitamos entender su carácter, sus obras. Usted supo que Él destruyó a 2 ciudades por entregarse a su vida de pecado. Sodoma y Gomorra las consumió. Del cielo le llovió azufre y fuego. ¿Tú habías leído eso? Y tú habías leído que Él amenazó a una ciudad con destruirla en 40 días. Y como la ciudad se arrepintió, hasta el rey se arrepintió, Dios la perdonó. A una ciudad completa, a 2 ciudades completas, Él las destruyó hasta dejarla en polvo. Y a una ciudad completa la perdonó porque se arrepintió. Miren el carácter de Dios, hermanos. La gente en el día de hoy todo lo cuestiona. La gente en el día de hoy, pero lo cuestiona no desde el punto de vista correcto. Porque cuando me dicen algo, yo pregunto. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué eso? Yo pregunto. Yo quiero saber las razones. La Biblia da las razones. La Biblia habla del carácter de los hombres y del carácter de Dios. La Biblia habla claramente de quién es Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? No te vayas a YouTube ni a Facebook. No pierdas tu tiempo ahí. Ve a la palabra de Dios. Ve a la Biblia. Lee ahí. Tranquilo. Léela ahí tranquilo. Pídele a Dios, permíteme conocerte. Revela a mi alma tu carácter, tu poder. Necesitamos un profundo sentido, un profundo entendimiento de su justicia, un profundo entendimiento de su majestad, un profundo entendimiento de su santidad. Estos serán motivadores para vivir, hermanos, en su presencia. A mí me encantan las bendiciones que Dios ofrece. Me estimulan para ir en pos de la verdad y la santidad. Pero ¿sabe qué? Me encantan también sus juicios. Me encantan sus juicios. Me estimulan. Cuando mi corazón no está con el mejor deseo, sino bien rebelde. Ay, pero el pastor fulano no lo hace. ¿Por qué tú lo vas a hacer? Pero mire, ese papá tampoco lo hace. Y ahí está mi corazón inclinándose. Si pecares, morirás. Me hace recoger los pies. Hermano, las bendiciones como los juicios revelan el carácter de Dios. No están ahí para que usted se sienta bien o mal, sino para que usted conozca a Dios y sepa a qué abstenerse
según sus obras. Pero en segundo lugar, necesitamos un sentido dominante de la presencia de Dios. Tú quieres deleitarte en el Señor, conócele, acércate a Él, conócele por su palabra, pero también necesitas que te domine un sentido de la presencia de Él. Debe dominar la totalidad de tu vida, de tal forma que no haya lugar en tu vida donde Él no gobierne y dirige. Debe haber un gobierno total de Él en tu vida. Debe de afectar toda tu vida. Es decir, que Dios en toda su majestad, su santidad e inmensidad, debe de estar en todo tu ser. Él es santo. ¿Cómo te afecta eso al ver las películas de Netflix? Al tú ir al cine. Él es sabio. ¿Cómo te afecta eso cuando tú tienes que tomar una decisión en tu negocio? Él es todopoderoso. ¿Cómo te afecta eso cuando tienes miedo? ¿No te afecta? Es decir, tú vives todo el tiempo bajo el miedo, bajo el temor a los hombres. Aún no entiendes que Él, cuando dice al mar, calla, el mar se calla. ¿Tú no entiendes eso todavía? Que cuando Él dice, pedid y se os dará, ¿tú no entiendes que Él va a cumplir su palabra? Hermano, necesitamos un sentido en nuestra vida diaria. Necesitamos ver a Dios en nuestra vida diaria. Piensa sobre los textos de las Escrituras. Piensa cómo Jacob despertó de su sueño. En Génesis 28:16, ciertamente el Señor está en este lugar. Es decir, donde él estaba durmiendo, ahí estaba Dios. Mira cómo él sentía la presencia del Señor. Cómo él vivía la presencia del Señor. Moisés, quítate las sandalias. ¿Tú sabes dónde tú estás, Moisés? En una tierra santa. Hermanos, y Moisés no solamente se quitó la sandalia, se tapó la cara porque ahí estaba Dios. El efecto, la obra de la gracia, de la misericordia, del poder de Dios, hermanos, nos impacta. Si usted va al mar, una de las cosas que me encanta de la playa es que usted no tiene que hacer mucha fuerza, mucho ejercicio, porque es que la playa es agua salada. Usted flota fácilmente en el mar. No pelee, déjese llevar. Y la ola lo lleva y lo trae, lo lleva y lo trae. Los que somos isleños sabemos bien eso. Yo sé que algunos no conocen eso. Pero es fácil estar en el mar. El que se ahoga es porque se pone a pelear con las aguas. No pelee con el mar. Sea su amigo. Amado hermano, la vida cristiana, usted va a vivir la vida entera o peleando, oponiéndose, discutiendo a la voluntad de Dios, a la providencia de Dios, a la presencia de Dios, en vez de entender de que aún las providencias duras que llegan a tu vida obran para bien. Entonces, cuando a ti te dan un fuerte golpe y tú en vez de hacer así, tú dices, Señor, hágase tu voluntad. Y te somete a la voluntad del Señor. Y clama al Señor. Si es tu voluntad, quítame de esta situación. Pero si no es tu voluntad, fortaléceme. Ayúdame a confiar, a descansar en ti. Hermano, ¿qué diferencia usted pelear con el mar? ¿Usted va a poder vencerlo? ¿Vas a poder vencer a Dios? No, ¿verdad que no? No vas a poder vencer a Dios. Entonces, entiende que necesitas comprender que Él está en todo lugar y sus pensamientos son de bien para tu alma. Y tu sabiduría
estará en conocerle y someterte a Él. Queridos hermanos, piensa como hombres de Dios que estuvieron en la presencia del Señor gritaron, ¡ay de mí!, como el profeta Isaías. Pero se sometió. Esa majestad gloriosa lo espantó. Pero esa majestad gloriosa no vino para destruirlo. Proveyó el medio de su limpieza. Conozcamos al Señor. Que haya un sentido cada vez mayor. Crece. No te quedes enano. Crece en el sentido de la presencia de Dios. Crece. Y esa es una de las cosas que a mí me estimula. En el Evangelio, lo que a mí más me estimula, hermano, es que yo no necesito al pastor para yo crecer. Ahí está la Biblia. Yo no necesito a los hermanos en el sentido de una muleta. Usted sabe, cuando uno está con un problema en un pie o en el cuerpo, necesita algo para ayudarte. Una muleta. Algo que te estimule. Tú no necesitas a nadie. Y lo quiero decir con mucho cuidado, porque la iglesia es un medio de gracia, de bendición para nosotros. Pero oye bien, ahí está la palabra de Dios. Ahí está el Señor Jesucristo. Y Él te nutre de todo lo que tú necesitas. Tú puedes seguir avanzando en la fe. Y usted ve que la madurez cristiana comienza a desarrollarse cuando la gente deja de mirar a su discipulador y comienza a mirar al que esa persona está imitando. Él está imitando a Cristo. Entonces yo dejo de mirar al hermano y comienzo también a mirar a Cristo. Ahí empieza tu crecimiento. Y comienzas a imitar a Cristo. Hermanos amados, es un ingrediente esencial del temor a Dios. Una dominante sensación de su presencia. Debemos ser más conscientes cada vez más. Porque cada vez más envejecemos. Cada vez más perdemos cosas. Yo crié 2 niños, una hembra y un varón. Y una se va. ¿Usted cree que eso no me duele? Claro. Cuando los jóvenes se hacen adultos, hermanos, tienen que irse. Cuando las aves ya tienen sus plumas, tienen que volar. Pero usted cree que eso no duele. ¿Y qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Esa es su voluntad. Eso va a traer bien a mi alma. Le va a traer bien a ella. Eso va a ser de bendición. Ahorita yo no lo entiendo. Dolor es lo que siento. Pero hermanos, hay que crecer en el entendimiento, en el gozo, en el deleite de nuestro Dios. David no se limita a afirmar que es incapaz. En el Salmo 139. Lea conmigo, por favor, allí. Salmo 139, versículo 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amados hermanos, David no se limitó a afirmar que era incapaz de huir de la presencia de Dios. Pero lo que él dice es que no puede irse de su persona. No es suficiente con que tú digas Dios es soberano. ¿Qué significa eso en tu matrimonio? ¿Significa que tú vas a luchar contra tus pecados?
y vas a ser paciente con tu esposa para que se haga la voluntad de Dios. Significa que tú vas a criar a tus hijos en medio de una sociedad pagana según la voluntad de Dios. Eso significa que Dios es soberano en tu vida. ¿Qué es lo que significa que Dios está presente en tu vida, en tu caminar con Él? A donde quiera que tú vas, Dios está presente 100%. Eso, a donde quiera que tú vas, te dará aliento, consolación, fortaleza, cuando eso te domina más y más. Más y más. Me domina más entender que estoy siempre en la presencia de Dios. Me domina más y más entender que Él es el soberano en mi vida. Me gobierna más y más entender que Él es bueno, justo, sabio, compasivo. Y mientras más te domine, hermano, ese pensamiento, más consolación y más entendimiento tendrás. Más que muchos de los que están allí presentes. Y esa fue una de las cosas que guardó a los jovencitos que llegaron a Babilonia. Daniel no se contaminó, no porque fuera mejor que sus amigos, ni que fuera mejor que las demás naciones, sino simplemente por temor a Dios, para honrar a Dios. ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? Fue lo que cuidó a José. Cuando esta mujer, la mujer de Potifar, lo seduce estando él y ella solos. Una conciencia creciente, que crece. Y José dijo eso cuando era un jovencito. Pero ¿sabe qué sucedió? Después Dios lo llevó a ser el segundo hombre en Egipto. Y esa conciencia creció tanto que el dolor de haber sido vendido por sus hermanos fue cubierto con amor. Hermanos, él le dijo a sus hermanos: ustedes no me enviaron a Egipto, Dios me envió. ¿Cómo llegó ese entendimiento? Hermanos, entendió que Dios soberanamente dirige y gobierna todas las cosas. Crecer en esa presencia, en ese entendimiento de esas grandes verdades doctrinales que tenemos, que a veces simplemente están en un papel y en nuestra mente, pero que realmente no gobiernan nuestro corazón. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Dirá el pastor: ¿cuántos están dispuestos a que vayamos aquí a un barrio a predicar la palabra? El entendimiento de esa verdad, de que es Dios soberano en tu vida, hará que la iglesia se llene de gente que va a ir a predicar la palabra. Pero cuando solamente vienen 2 personas a predicar la palabra, los hermanos no han entendido. Una vez yo reté a mi iglesia. Yo fui pastor por 12 años en Iglesia Bíblica de la Trinidad. Y allí había un pastor más adulto, más anciano que yo, que tenía como 30 años en ministerio. Y comúnmente cuando él salía a predicar a otro lugar, yo predicaba en la iglesia. Pero no sé por qué, hermano, yo pienso que era tal vez coincidencia, que cuando él se iba a predicar a otro lugar, los hermanos no iban a la iglesia. La iglesia se quedaba o media llena o media vacía. Elija usted la forma. Y yo recuerdo que en la mañana que me tocó predicar, que estaba todo el mundo allí, yo le dije: hermanos, algunos de ustedes no han entendido el evangelio, porque muchos de ustedes siguen al pastor y no van a venir esta tarde a adorar a Dios. Y lo hice para confrontarlos con el tipo de evangelio que ellos decían creer, pero su práctica era contraria. Queridos hermanos, no servimos a los hombres. No venimos a la iglesia para agradar a una persona. No venimos a adorar a Dios. No venimos a adorar aquí porque me sienta bien y aquí hay aire acondicionado. No es por eso que venimos aquí. ¿Cómo ha crecido tu conciencia de eso? ¿Cómo ha crecido tu conocimiento del Señor?
mientras más crece ese conocimiento y entendimiento en la vida diaria de quién es Dios, tu seriedad como creyente madura. Madura y se hace fiel. Hermanos, por causa del tiempo, voy a básicamente a mencionar el tercer y último elemento, y es nuestras obligaciones para con Dios. ¿Deseas tú crecer, entender, practicar, vivir en la presencia del Señor? Tú tienes que ser responsable delante del Señor. Tú tienes que vivir una vida de obediencia a Dios y su palabra. ¿Por qué estoy yo aquí y no en un juego de fútbol? ¿Por qué estoy yo aquí y no compartiendo con algunos compañeros? ¿Por qué yo me comprometo a servir al Señor y procuro hacerlo con excelencia? Simple y llanamente, amado hermano, porque mi conciencia ha crecido de quién es Él. En mi alma ha crecido el entendimiento de quién es Él. Y cómo eso ha ido transformando mi mente, mi vida, mi corazón. Y necesitamos más. La obediencia no es el fruto simplemente de enseñanzas y de obligaciones. Usted es miembro de esta iglesia, hay una constitución, usted tiene que obedecer esa constitución. Hermano, la obediencia nuestra al Señor es parte de mi relación con Él. Usted ve a un cristiano desobediente, su problema no es con la iglesia, es con el Señor. Usted ve a un cristiano flojo, su problema no es con la iglesia, es con el Señor. Hay un cambio en sus prioridades. Sin embargo, para deleitarnos en el Señor nos manda a obedecer. Y comúnmente el gozo y la alegría no vienen al principio, vienen después de la obediencia. El entendimiento de la voluntad de Dios no siempre viene inmediatamente. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso no siempre viene inmediatamente. Leí el texto y ya entendí perfectamente. Hermano, a veces no entendemos lo mínimo. Sé fiel a la luz que Dios te ha dado. Sé fiel a la palabra que el Señor te ha dado. No negocies. Cristo no es tu rey para Él negociar contigo. Cristo no es tu salvador para Él negociar contigo. Tú y yo nos sometemos a Cristo para su gloria. Y en ese sometimiento, amados hermanos, vendrá el gozo. Mis hijos, mi esposa, yo, tenemos una lucha con la obediencia. Hermano, de corazón somos rebeldes. Somos rebeldes, nos rebelamos a la voluntad de Dios, nos rebelamos a nuestros padres, nos rebelamos a la autoridad, cualquiera que ésta sea. Y esto es lo que se vende hoy en día. Pero nosotros los creyentes no andamos como el mundo. No andamos conforme al mundo. Vamos contra la corriente. Vamos en obediencia a Dios y a su palabra. ¿Hay deleite en tu alma, amado hermano? ¿Hay deleite? ¿Has crecido en el conocimiento del Señor? ¿Hay deleite en la presencia del Señor? Porque tú continúas, amado hermano, creciendo, aplicando esa palabra a tu vida. ¿Es la presencia del Señor más consciente, más amplia, más grande para ti hoy que lo que fue hace 10 años? Es importante que nos autoevaluemos. Si no es así, y tú hoy tienes menos tiempo para Dios, menos tiempo para la obediencia, menos tiempo para perseverar, menos tiempo para congregarte, menos tiempo para orar, menos tiempo para hacer la voluntad de Dios, tú no has crecido, tú has menguado. Si tú no andas en el Espíritu, ¿en qué andas?
En la carne no hay otro camino. Si tú no andas en el temor de Dios, ¿en qué andas? En el temor a los hombres. Si tú no creces, estás disminuyendo y debilitándote. Amados hermanos, esto es importante. Evalúa. ¿Estás en la fe todavía? Porque tú puedes estar aquí y diciéndole al pastor, pastor, estamos aquí apoyándolo, hasta que el pastor te necesita o la iglesia te necesita. Y cuando te tocan, nada más suena el teléfono, pero, o equivocado. Dios nos concede, amados hermanos, poder evaluar estas cosas y llevarlas a nuestro corazón. Deseamos que el temor de Jehová crezca. La presencia del Señor debe de crecer antes en tu corazón. El conocimiento de Dios tiene que crecer en tu corazón y tienes que obedecer. Si no hay nada de eso, no habrá tal deleite. No habrá tal conocimiento. No habrá tal amor. Y su amor se enfriará en nuestro corazón. Y el problema no va a estar en la iglesia. Cada vez que yo oigo a una gente diciendo, en esa iglesia no hay amor, me quedo mirándolo. En esa iglesia no hay. En esa iglesia no hay. Tú no has entendido. Sigues esperando. Sigues pensando que la iglesia es como un supermercado. Tú vas con tu tarjeta, pasas la tarjeta y viene tu producto. No es así. Dios despierta nuestras almas, hermano. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, pidiéndote que tú bendiga nuestras almas y nos ayudes a entender, a conocerte, a honrarte y a servirte. A nos vivir para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.